una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dá-me uma fé singela para curar com esperança a tristeza, para cantar por mais perdão nessa guerra, para avivar o pavio que fumega. Dá-me uma fé singela que não dá brecha e espaço à mentira, que não consegue conviver com a injustiça e não se cala ao que sabe que dá vida. Parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas recorridas, como el amor que te llevó a dar la vida. A dar la vida. A dar la vida. Los invito también, hermanos y hermanas, a que podamos tener un tiempo de reflexión, un tiempo de apartar para escuchar la alabanza, para que podamos quizás estar separados, pero estar en el mismo espíritu, y es a través de él donde nosotros también podemos escudriñar las escrituras. Y los invito a que podamos leer en el Salmo 144, del 1 al 15. Dice así: Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador. Escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O hijo del hombre para que lo estimes. El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende. Toca los montes y humeen. Despide relámpagos y disípalos. Envía tus saetas y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto. Redímeme y sácame de las muchas aguas. Mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad, y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo. Con salterio, con decacordio, cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca
habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provisto de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. No tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Hermanos, a través de la palabra, Salmo 144, quisiera que oráramos, que tuviéramos un momento de oración, dándole gracias al Señor por lo que tenemos, por nuestras familias, por nuestros hijos. Incline su rostro, hermano. Señor, te damos gracias en este día, porque tu palabra nos traslada, Señor, y trae recuerdo lo que tú has hecho por nosotros. Señor, nosotros no somos nada. Somos polvo, somos menos que el viento. Pero aún así tú te acuerdas de nosotros, Señor. Tú te acuerdas y nos permites incluso dejar una generación para que te honre y te glorifiques, Señor. Gracias por lo que tú hiciste en el pasado, porque tú nos atrajiste hacia ti. Gracias porque tú nos cuidas, Señor, porque tú nos escuchas cada vez que clamamos, porque tú eres un Dios poderoso, porque aún, Señor, cuando han habido circunstancias que son totalmente contrarias, tú nos rescatas, Señor. Cuando está todo malo, Señor, tú rescatas a tus hijos y los llevas a lugares seguros. Gracias porque te muestras como fuerte, gracias porque te muestras, Señor, como todopoderoso, Señor, a pesar de lo ruin que tenemos en nuestros corazones, Señor, tú eres grande y poderoso. En esta mañana nosotros te adoramos porque eres digno de ser glorificado, eres digno de ser alabado, Señor. Gracias por tus bondades, por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que harás, Señor. Yo te bendigo en esta mañana, Señor, porque eres un Dios fuerte, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, siguiendo con nuestro culto, también los invito a que podamos cantar nuestro himno, que todo lo rindo a ti. Rindámonos delante del Señor. Que el Señor bendiga sus vidas. Contrito corazón, oh,
seas mi placer, que tu espíritu me llene y de ti tenga el poder. Yo rindo a ti, yo me rindo a ti. Y mi flaqueza todo entrego a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro, su amor, mi amor será. Todo rindo a ti, yo me rindo a ti. Mi pecado y mi flaqueza todo entrego a ti. Mi pecado y mi flaqueza todo entrego a ti. Buenos días, hermanos. En esta parte de la liturgia me tocó la confesión de pecados. Pero antes vamos a leer un texto bíblico que está en la primera carta de Juan, capítulo 3, del verso 1 al 11. Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 11. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Vamos a tener un tiempo de oración para confesar nuestros pecados, hermanos. Oremos. Padre bueno y lleno de misericordias, Dios eterno, justo y verdadero, te damos tantas gracias, Señor, por esta posibilidad que tenemos, Señor, de confesar nuestros pecados, Señor. En medio de la liturgia, Señor, esto es tan necesario, Padre mío, en cada momento de nuestra vida, Señor. En cada minuto de nuestro diario vivir, Señor, confesar, Señor, que te hemos ofendido, Señor, que ofendemos tu nombre, Señor. Perdónanos, límpianos, Señor, con tu preciosa sangre de todos estos pecados, de toda la maldad, Señor, que continuamente, Señor, hacemos. Bendito, Señor, a veces en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, Señor, en nuestros dichos, ofendemos tu nombre. Señor, perdónanos, Señor. Ofendemos, Señor, cuando no perdonamos, Señor, a nuestros familiares, quizás vecinos, amigos, en el trabajo, Señor. Hay muchas cosas, Señor, que normalmente están, Señor,
interponiéndose, Señor, entre tu santidad, Señor, y nosotros. Y te pedimos perdón. Sabemos por fe, Señor, que tú nos limpias de todo pecado con tu sangre, que tú eres fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, Señor mi Dios, y te damos gracias, Señor bendito. Enséñanos a no murmurar, Señor. Enséñanos, Señor, a no hablar mal del otro. Enséñanos, Señor. Clamamos en este momento, Señor, que tu guía por el Espíritu Santo, Señor, nos guíe, Señor, para hacer las cosas conforme a tu voluntad, para agradarte a ti, Señor, para honrar tu nombre. Enséñanos, Señor, a juzgar con justo juicio, Padre mío, porque vemos oscuramente, Señor, no sabemos, Padre mío. Clamamos a ti para que tú nos guíes en esto, Señor, que nos conduzcas a toda verdad, Señor. Ayúdanos, clamamos, Señor, para que sea tu misericordia, Señor, ayudándonos, restaurándonos, Señor, limpiándonos, Señor, conforme a tu gran amor por nosotros, Señor. Y recuérdanos cada momento lo que dice tu palabra, lo que leíamos recién, Señor, que nos amemos unos a otros, Señor, porque en esto hemos cumplido la ley, Señor bendito. Te rogamos todo esto, Señor, en los méritos del único que puede, Señor, que es Jesucristo, Señor, y que está intercediendo por nosotros ante ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ahora vamos a compartir una linda alabanza que se llama Jesucristo basta. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibió. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro de esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Hermanos, les saludo en el amor del Señor, esperando que se encuentren
bien en sus casas. Y los voy a invitar a abrir sus Biblias en el Salmo 27 para que podamos leer desde el versículo 7 al 14. Dice así la palabra del Señor. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Los invito ahora a tener un tiempo de oración, de intercesión y gratitud. Padre Celestial, te damos muchas gracias, oh Dios, porque a pesar de este tiempo, Señor, de pandemia, Señor, este tiempo tan complicado en el que nos encontramos, tú nos permites reunirnos de esta manera, oh Señor, y poder alabarte, oh Señor, y poder seguir aprendiendo de ti, oh Señor, y poder seguir estudiando tu palabra, Señor. Te doy gracias por esa posibilidad, oh Señor. Te doy gracias por cada uno de los hermanos que se han podido conectar domingo a domingo, Señor. Y gracias, Padre, porque tú nos has sostenido en medio de toda esta crisis, oh Señor. Te quiero pedir también por aquellos hermanos, Señor, que están enfermos. Gracias porque tú has respondido a nuestras oraciones, Señor, y siempre respondes nuestras oraciones. Entonces te queremos pedir por aquellos hermanos de nuestra iglesia que tal vez se encuentren con alguna situación complicada de salud, Señor, o también incluso por las personas que no conocemos, oh Dios, y que en medio de esta pandemia, oh Padre, se han visto afectados ellos o afectados sus familias, oh Señor. Gracias porque podemos confiar en ti, oh Señor, porque tú traes paz a nuestras vidas, oh Dios, y porque tú nos has escuchado, Padre. Te pido todo esto y te agradezco, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los invito ahora a que podamos cantar la alabanza Nombre sobre todo. Alfa, Omega, el que era, es y quien vendrá, quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Que rodea el trono hoy se escucha, Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre todo es, sus ojos
a ti se doblará y toda lengua te confesará, Señor. Has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo es, sobre todo es. Estimados hermanos, les saludo en el amor del Señor. Continuamos hoy nuestra serie del Sermón del Monte. Le invito a que abra su Biblia en Mateo 7. Mateo 7, vamos a estudiar hoy día desde el versículo 7 al 12. Mateo 7, desde el versículo 7 al 12. En este texto Jesús nos habla de la perseverancia en la oración. Y antes de leer el texto quiero hacer una pregunta a los hermanos, sobre todo a los hermanos que son padres. Pero ¿le pasó a usted que alguna vez cuando su hijo era pequeño él quería cruzar la calle con el semáforo en rojo y que usted tuvo que detenerlo? Sirve también por si usted no es papá, pero tal vez con un sobrino pequeño que haya tenido. Recuerde, imagine tal vez una situación similar a esta donde usted va en camino a la plaza, por ejemplo, a los juegos de la plaza. Entonces el hijo está determinado a cruzar, obviamente, porque solo quiere llegar a la plaza, él no puede ver todo el panorama. Y usted, como buen padre, lo tiene de la mano. Y si el semáforo está en rojo, no lo dejará cruzar por nada en el mundo. Quiera lo que quiera, pida lo que pida, patalee. Porque todavía no es tiempo, el semáforo está en rojo. Y de hecho, cuando intenta cruzar, le dice, espera, mira el semáforo, está en rojo. O no sé, por otro lado, no sé si a usted le ha pasado que usted le enseñó bien a su hijo y su hijo es más grandecito para entender los semáforos, o es paciente, no como fui yo cuando niño, y es obediente, y él sabe que tiene que esperar. Ansioso, aguanta, hasta cuando el semáforo cambia de rojo a verde, pim, y quiere cruzar al tiro corriendo. Justo cuando acaba de cambiar. No sé si le ha pasado también. Él no está haciendo nada malo, pero no sé si le ha pasado que quiere cruzar de inmediato y el niño no nota, por ejemplo, que viene un auto cruzando justo, porque se saltó el semáforo en amarillo, por ejemplo. Y reclama, pero si está en verde. ¿Y qué responde un buen padre? No, espera, todavía no es tiempo y tienes que esperar que pase el auto. Y recién ahí, cuando está verde el semáforo y cuando no hay nadie viniendo, usted como buen padre cruza de la manito el semáforo con su hijo. Jesús hoy usa una ilustración así de cotidiana, así de paternal de hecho, para darnos una importante lección sobre la oración. El texto de hoy de hecho es uno hermoso y alentador. Un texto eso sí que debemos entender bien. Jesús invita a sus discípulos a una fe perseverante. Una fe que renueva su esperanza en la convicción de que Dios es bondadoso. Y finalmente nos invita a una vida activa de fe, de iniciativa. Tanto en amor a Dios y comunión con Él, como también en amor al prójimo. Leamos el texto, Mateo 7, del versículo 7 al 12. Dice la palabra del Señor. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si un hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Tengamos un momento de oración. Señor nuestro, hemos leído tu palabra y reconocemos, Señor, que ella es viva, ella nos habla, Señor, ella es tu voz para nosotros. Y te queremos pedir que tú nos ilumines con tu Espíritu Santo para entenderla, para comprenderla, para que llegue a nuestro corazón y nuestra mente. Usa, Señor, tu palabra para que ella nos defina, para que ella nos enseñe cómo debemos vivir. Espíritu Santo, te rogamos que tú estés en medio de este tiempo de estudio de tu palabra, para que podamos profundizar verdaderamente en tus verdades, para que podamos no solo entender, sino también creer lo que Él dice sobre quiénes somos, sobre quién tú eres. Y sobre todo, Señor, te rogamos que nos ayude a obedecer lo que tu palabra dice. Danos humildad en nuestro corazón y mente, danos entendimiento para que la Biblia nos defina, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo sea hablando hoy día. Te pido, Señor, que tú me quites a mí del medio para que tus palabras sean aquellas que nos hablen a todos nosotros, Señor. Porque queremos escuchar y atender a los desafíos que Jesús tiene en esta palabra para nosotros hoy día. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Antes de entrar al texto, quería hacer un pequeño comentario sobre algunas malas interpretaciones que se hacen de este texto. Creo que es necesario decirlo porque estos versículos han sido muy mal utilizados y abusados, creo yo, bastante en el mundo cristiano. Y por algunos que como dice Pedro, tuercen las escrituras para su perdición. No sé si usted ha escuchado alguna vez la expresión: le faltó fe para orar y por eso no recibiste lo que pediste, o por eso no recibiste tu milagro. Lo que pasa ante estos textos es que algunos ven a Dios un poco menos como un viejito pascuero casi. Alguien que tiene que regalarme o darme todo lo que yo quiero. A veces los cristianos hacen de Dios una especie de genio. Que si froto la lámpara de la fe, Él me va a conceder todas las peticiones de mi corazón, todos los deseos humanos que tenga si yo pido insistentemente y con fe. Y que incluso en algunos lugares se culpa a la persona porque no recibe lo que pidió, como si tuviera una falta de fe. Pero la fe no es una fuerza mística para hacer nuestra voluntad. Y Dios, ciertamente Dios no es un genio de la lámpara que nos va a conceder todos los deseos humanos que tengamos. Versículos como este y como, por ejemplo, todas las cosas ayudan a bien, a los llamados, o como deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, son muchas veces sacados de contexto y por lo tanto son malinterpretados, a tal punto que esto confunde a muchos e incluso frustra a muchos otros en el camino, y daña a tantos, porque la gente termina preguntándose: si pedí tanto, con tanta fe, insistí mucho, lloré y el Señor no me lo dio, no me dio lo que pedí. Me acuerdo de un triste caso del año pasado, que sucedió en una famosa mega iglesia estadounidense que de hecho todos los años saca series Canuto y todo, muy famosa. Hubo una trágica muerte de una pequeña niña, chiquita, de haber tenido unos 3 años, y los padres y la iglesia decidieron que debían orar intensamente por su resurrección. Iniciaron una campaña de oración que llegó a ser mundial, incluso con varios cristianos en todo el mundo orando porque el Señor resucitara a esa pequeñita durante días. Los días pasaron y me acuerdo que con mi esposa veíamos con tanta pena las publicaciones de los padres en sus redes sociales, que hacían publicaciones. Y luego de casi una semana los padres y la iglesia publicaron que en realidad realizarían ahora un servicio funerario como correspondía. Es una tragedia dolorosa. Y situaciones como esa nos muestran que entender mal la palabra, entender mal estos versículos, malinterpretar mal estos textos realmente puede hacer mucho daño. Sobre todo cuando no los ponemos a la luz de lo que la Biblia enseña, de todo lo que la Biblia enseña, a la luz del propósito divino. Por eso tenemos que entender este texto a la luz, de hecho, de todo lo que hemos hablado ya en el Sermón del Monte. Porque hay un punto, como hemos visto, que se viene desarrollando, hay una continuidad. Jesús nos ha expuesto durante todo el Sermón del Monte los valores del reino, la identidad del bienaventurado, cómo el reino de Dios recupera el sentido
del Antiguo Testamento original y nos redirige en nuestra vida espiritual y religiosa. Así que llegamos a los versículos 7 y 12, que de hecho a primera vista, si uno lo observa, parece no tan pegado con el anterior, parece un poco desvinculado. Hasta que consideramos que Jesús pretende ya concluir el sermón. Esta sección ya va cerrando el cuerpo central del Sermón del Monte. Observe la similitud del versículo 12 de este capítulo con la declaración que dice: de hecho, esto es la ley y los profetas. Observe la similitud con el 5:17, el principio del Sermón del Monte. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, porque he venido para cumplirla. Este es el cierre de este cuerpo del sermón. Próximas semanas empezarán las conclusiones o invitaciones finales, pero en este cuerpo del sermón el maestro nos ha enseñado a interpretar la ley con un foco en la intención del corazón y no solo en la actitud interna. Nos ha desafiado a poner la otra mejilla, a amar a nuestros enemigos. Nos ha enseñado a glorificar a Dios solamente y no a los hombres en nuestra práctica religiosa, sea pública o privada. Nos enseñó a orar el Padre Nuestro. Nos comandó a atesorar a Jesucristo sobre todo. Y de hecho, por lo tanto, tenemos que confiar en Él y no afanarnos y estar ansiosos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esta última semana vimos cómo nos invitó a juzgar con un justo juicio, no andar mirando a los demás en su pecado sin confrontar el nuestro primero. Aprender a mirar con gracia a los demás lo que hemos recibido. Porque es la gracia que hemos recibido, o sea, mirar con gracia a los demás porque hemos recibido gracia. Conversábamos el miércoles en el grupo de vida de Limache que todos estos mensajes ciertamente han sido un tremendo desafío. Y si miramos desde ese punto, todo junto hacia atrás, incluso puede parecernos un desafío abrumador. Porque para cumplir todos estos desafíos prácticos de la vida de quien quiere vivir como el reino de Dios, realmente necesitamos mucha ayuda. En realidad solo será imposible. Por eso, de hecho, el texto ahora nos dice: pidan y se os dará. La oración constante y perseverante es indispensable para poder ser capacitados para vivir todos esos desafíos del reino de Dios que nos planteó Jesús en el Sermón del Monte. En este texto, de hecho, ante ese panorama incluso abrumador de tanto desafío, el Señor nos ofrece su abrazo. La promesa de Jesús en este texto es que Dios está con nosotros caminando en el camino para ser discípulos de Jesús, mientras somos moldeados, mientras aprendemos a vivir con los estándares de su reino. Los discípulos han de acercarse al Padre con la expectativa de que en medio de ese difícil panorama de ser discípulos de Jesús, encontramos un oído en el Padre y encontraremos su respuesta. Nos dice el versículo 7: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Es fácil entender que la palabra pedir hace referencia a la oración, pero buscar y llamar también son metáforas respectivas a la oración. Pidan nos indica un acercamiento a Dios con humildad, una conciencia de necesidad. Es como cuando un hijo se acerca a su padre a pedirle algo. Busquen, la segunda palabra, relaciona la oración con una actividad responsable, con una iniciativa en buscar la voluntad de Dios. Como cuando oramos por nuestra salud si estamos enfermos, pero al mismo tiempo no dejamos de tomar nuestros remedios, o si alguien ora por la salvación de su familia, pero al mismo tiempo predica el Evangelio y lo vive. Busquen. Llamar, el tercero, nos ilustra la idea de tocar una puerta y entrar a una casa, o sea, entrar a un lugar de intimidad. Todos estos versículos nos llaman a la oración. Observe también cómo hay una simetría, una hermosa poesía incluso, una especie de ritmo allí en el texto. Las traducciones como la Reina Valera, que son literales, lo ilustran muy bien. Fíjese en el patrón de repeticiones entre versículos 6 y 7, que son simétricos, o sea, pidan y se les dará, busquen y hallen, llamen y se les abrirá. 7 y 8 repiten el mismo patrón. Y ese patrón nos enfatiza algo. Esta repetición de la misma idea, muy similar, 6 veces nos dice: ojo, esto es muy importante. De hecho, hay un grado ascendente en la intensidad de la oración. O sea, pidan con insistencia.
Esta es una secuencia de imperativos muy enfáticos. De hecho, es un presente activo imperativo. O sea, es una declaración para hoy, pero que tiene un sentido de que la acción continúa. O sea, pidan de ahora en adelante. Pidan y sigan pidiendo. Busquen y sigan buscando. Llamen y sigan llamando. Por esto, algunas traducciones más dinámicas, como por ejemplo la NTV, se enfocan en explicar el sentido, dicen sigan pidiendo. Jesús llama a los discípulos entonces a vivir una vida constante de oración, a ser responsables en la búsqueda de la voluntad de Dios, pero mantener determinación y perseverancia en la oración esperando respuesta. Luego entonces, ¿qué es aquello que los discípulos han de pedir con insistencia? ¿Qué es aquello que les será dado al pedir? Debemos, y me parece muy interesante, mirar estos versículos primero a la luz del Padre Nuestro, la oración que el Maestro enseñó a sus discípulos. No sé si se la recuerda, pero pedimos que el nombre del Señor sea glorificado, que su reino venga y que se haga su voluntad, que nos dé nuestro pan diario, que perdone nuestros pecados y que nos ayude ante la tentación. Estas son peticiones para la gloria de Dios y para que se haga su voluntad. Y también para que recibamos lo necesario para nuestro sustento. Pidan con insistencia y se les dará. También en el mismo texto, en este mismo discurso de Jesús, se nos dan algunas ayudas para entender qué es lo que debemos pedir con insistencia. Y en los siguientes versículos nos dan la clave. Debemos pedir lo que es bueno. El versículo 9 dice: ¿qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará en su lugar una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará en su lugar una serpiente? Jesús hace una ilustración del día a día para sus discípulos, para que ellos entiendan que el Padre responderá con lo que sabe que es bueno para sus hijos. Normalmente la dieta diaria de los judíos cercanos al mar de Galilea consistía en pan y pescado. Entonces la pregunta que es: ¿qué padre que es bueno, teniendo comida diaria para dársela a su hijo, se la negaría? Y estas preguntas retóricas demandan una respuesta que es obvia en realidad. Ningún buen padre haría eso. Bueno, si un padre responsable dará a sus hijos lo que necesitan diariamente, el Padre Celestial, siendo como es, absolutamente digno de confianza, dará siempre a los discípulos lo que realmente necesitan. Miren lo que dice el versículo 11. Pues si ustedes, siendo malos o pecadores por naturaleza, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos dará lo que es bueno a sus hijos que le piden? Si los padres terrenales que son malvados, nosotros padres terrenales, pecadores por naturaleza, en este mundo caído, aún así proveemos para nuestros hijos, ¿cuán superior será la respuesta del perfecto y santo Padre Celestial? Él, que es perfectamente bueno, santo y justo, dará siempre a sus hijos lo necesario. El texto tiene un tono de hecho muy paternal. Nos invita como hijos de Dios a estar totalmente convencidos de su bondad, del amor que Él siente por nosotros sus hijos. En algún sentido, este texto nos confronta de frente con nuestra incapacidad para seguir adelante y avanzar solos, porque nos presenta como espiritualmente niños ante el Padre, aún con falta de conocer de Él, aún aprendiendo de la vida, aún aprendiendo a caminar junto a Él. Y de hecho, el encuentro con Jesús implica necesariamente un encuentro con nuestra propia incapacidad. Pedimos insistentemente, pedimos porque tenemos conciencia de nuestra realidad. No tenemos el control de las cosas. No somos nosotros los que definimos nuestro propio destino. Y en el mismo texto no son nuestras palabras las que tienen poder. Es el buen Padre que tenemos que nos dará lo bueno cuando es conforme a su diseño y propósito. Observen el versículo 11, el fundamento de la invitación de Jesús. Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes le piden. El Padre dará su bondad a quienes le piden. El fundamento de la invitación de Jesús a seguir pidiendo y seguir orando es el carácter de Dios. Nosotros hacemos nuestras peticiones en nuestras relaciones humanas
según lo que sabemos del carácter a quien nos dirigimos. Siguiendo la ilustración de Jesús, por ejemplo, un niño que tiene un padre amable y amoroso no teme acercarse a él, no teme pedir sus necesidades básicas, porque disfruta de una seguridad que se le concederá con sabiduría y experiencia, dando lo necesario. Eso es un padre sabio. Pero un niño que tiene un padre amargo, irritable o malhumorado, o agresivo incluso, apenas se acercará o nunca pedirá nada, por temor de hecho. Hemos de recordar aquí, entonces, el carácter de nuestro Dios. Ese es el fundamento para pedirle. Pensemos, por ejemplo, una de las principales descripciones del carácter de Dios en el Antiguo Testamento. Es una que Dios hace de sí mismo en Éxodo 34. Y de hecho, uno de los textos más referenciados en la misma Biblia. Dice: Jehová, Jehová, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia y fidelidad. Nos acercamos entonces confiadamente a Dios en oración, porque su carácter es bondadoso, porque Él es clemente y compasivo, porque Él es fiel y misericordioso. Isaías también nos hace ver este carácter paternal y compasivo de Dios. Él lo ilustra con una hermosa escena en Isaías 49:15, una hermosa escena de una madre con su hijito recién nacido. Dice: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun si es que ella lo olvidara, yo nunca me olvidaré de ustedes. Así, la Escritura nos propone que veamos que hemos de acercarnos a Dios confiando en su bondad y cuidado compasivo. Acercarnos con paciencia, con persistencia, recordando constantemente la bondad de Dios. Hemos de pedir con perseverancia lo que es bueno. Pero nos surge aquí una pregunta importante que hemos de resolver. ¿Qué es bueno? ¿Qué es lo bueno? En la misma ilustración de Jesús, ciertamente no es el hijo pequeño, el que está recién aprendiendo a vivir la vida, el que está capacitado para definir lo mejor para sí mismo. No es él. Para eso están los padres. Piense, por ejemplo, cuando el hijo pequeño quiere meter los dedos al enchufe. Uno le dirá: llora lo que quieras porque no te voy a dejar hacerlo. Asimismo, no somos nosotros los que tienen la capacidad para definir qué es lo mejor para nosotros. En cambio, es el Padre, el creador de todo, el que diseñó, el que dio un propósito a toda la creación, aquel que sabe lo mejor. Él sabe qué es lo correcto, lo bueno, lo apropiado para nosotros, incluso lo bello en su diseño para nosotros. Así que lo bueno no es lo que yo quiero, sino que es el propósito de Dios. Jesús nos recuerda: cuando pedimos lo bueno, el Señor responde a la oración conforme a su buena, agradable y perfecta voluntad, conforme a su plan y diseño. Finalmente, en el versículo 12, Jesús cierra esta sección y cierra este cuerpo central del Sermón del Monte con un sumario. Lleva el camino del reino a un clímax. Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Esta es la esencia de la ley y los profetas. Jesús entonces cierra con el centro del Evangelio. La regla de oro resume, o es la esencia, o es todo lo que es la Escritura. Debemos considerar que la regla de oro parece haber sido un tema recurrente en la época de Jesús, en aquel tiempo. Sobre todo en el judaísmo, por ejemplo, hay un rabí, el rabí Hillel, lo tenía supuestamente como lema. Decía: no hagas a tu prójimo lo que te es odioso a ti. Esto es toda la Torá. El resto es comentario. Pero debemos observar atentamente que Jesús no sigue la enseñanza judía tradicional. Tal como lo hizo en el capítulo 5, Jesús toma los principios del Antiguo Testamento y los reinterpreta para recuperar el sentido y la intención original. Porque Jesús no sigue esta fórmula negativa, sino que Jesús da una formulación activa de la regla de oro. Su invitación es una fe activa. Dice: hagan a los demás. La propuesta es iniciativa, no pasividad. La invitación es un compromiso para vivir en el beneficio de los demás, para amar verdaderamente a otras personas y entregarse a ellas para su bien. Así, Jesús invita a una fe que pone al otro primero. Y ese concepto es la esencia de la voluntad de Dios para nosotros.
tanto en el Antiguo Testamento como ahora para nosotros los discípulos de Jesús. De hecho, es lo que Jesús mismo dice, de eso se trata la Biblia. El texto de hoy entonces nos muestra cómo Jesús invita a sus discípulos a una fe que persevera. Quería compartirles dos pequeñas aplicaciones para que nos lleváramos para meditar en la semana. En primer lugar, este texto es una invitación a la práctica de una fe activa. El desafío de Jesús es a hacer. El desafío de Jesús es una fe activa. En un nivel tanto personal como un nivel congregacional. Esta fe activa se manifiesta primero en la oración, por ejemplo, como vimos al principio. Es una fe de búsqueda incesante y perseverante de Dios. Pidan y sigan pidiendo. Jesús enfatiza en la oración persistente y constante. Nos dice, no se rindan, persistan, perseveren, continúen orando. Tal como el autor de los Hebreos nos invita, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero también la invitación no es solo personal, sino que la invitación es a una fe activa de amor al prójimo, en obras. Hagan ustedes como quieren que hagan con vosotros. Hagan ustedes con los demás, como quieren que los demás hagan con ustedes. La invitación para nuestras iglesias es ser comunidades de fe activa. Porque somos el pueblo que experimentó el carácter de este Dios, el carácter de este Dios bondadoso, el Dios del pacto que es clemente y compasivo y grande en misericordia. Ese carácter bondadoso y misericordioso que de hecho se manifestó en Jesucristo y en su entrega. Dios que se hace hombre, que nos permite experimentar la gloria de Dios lleno de gracia y de verdad. Él que vivió una vida perfecta y murió en la cruz en nuestro lugar, pagando por nuestros pecados. Aquel que resucitó triunfando sobre la muerte y el pecado. Somos el pueblo entonces que experimentó la gracia de Dios en Jesús, que experimentó su clemencia, que experimentó su compasión, que experimentó su carácter. Así somos llamados nosotros a ser quienes reflejan activamente el carácter de su Señor. Ese carácter bondadoso, ese carácter atento, ese carácter que hace. Somos el pueblo que es llamado a hacer, que refleja los valores del reino activamente hacia los demás, que se une en la tarea activa de reconciliar todas las cosas mediante la sangre de la cruz, que participa en aliviar el sufrimiento a otros en el mundo. El texto nos llama a ser aquellos que entregan el mismo abrazo que hemos recibido de Dios, lo entregan a quien lo necesita. Entregarlo a un mundo necesitado, que de hecho clama incesantemente por la manifestación del reino, como dice Pablo en Romanos 8. De hecho es una marca del creyente. Jesús lo dice, sed compasivos como su Padre que está en los cielos es compasivo. Ojo, antes de ser conocedor, antes de saber muchas doctrinas, más importante que conocer y creer los 5 puntos del calvinismo, o más importante que ser calvinista, es un corazón compasivo, misericordioso, bondadoso. Un corazón que oye atento y atiende las necesidades del prójimo. Y Jesús mismo lo dice, de eso se trata todo el cristianismo. De esto se trata, hagan ustedes lo bueno al otro. Amen activamente a su prójimo. Jesús dijo mismo en Juan 15, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Lo hemos visto durante todo el Sermón del Monte. Entreguen gracia a los demás tal como con gracia los han tratado. Esa es la esencia, es la médula del Evangelio. De hecho, sin ello perdemos, sin este amor al prójimo, sin esa iniciativa para tratar bien al que está al frente mío, sin ello perdemos lo central. Y toda nuestra gran confesionalidad y nuestras grandes doctrinas se transforman en un címbalo que resuena, como dice el apóstol en Corintios. Y esto es un tremendo desafío para vivirlo en una pandemia. Porque cuando otros sufren, nosotros, el pueblo de Dios, somos aquellos que deben estar ahí para ofrecer el abrazo de Dios
el mismo que hemos recibido. Jesús dijo, si lo hiciste por estos más pequeños, por mí lo hiciste. En segundo lugar, una segunda aplicación a la que nos desafía el texto, y que ciertamente nos dice hoy día a nosotros, es sigan pidiendo. Ánimos, sigan perseverando, tal como nos decían los primeros versículos. Nos invita el Maestro a perseverar, a renovar nuestra esperanza. Como ya dijimos, el texto nos lleva a reconocer nuestra incapacidad para seguir adelante y avanzar solos. O sea, eso es necesario al encontrarnos con Jesús. Eso es la esencia de pedir. Señor, no puedo solo. Pero Jesús nos recuerda que no estamos solos, botados ante esa incapacidad. Tenemos un Padre bondadoso. Tenemos un Dios clemente y compasivo. Un Dios que está lleno de gracia. Sus pruebas, las pruebas de Dios, no son crueles y sin propósito, sino que son bondadosas. Él dispensa sus bondades a su pueblo. Y el Padre está con nosotros en medio de esas pruebas, a nuestro lado, escuchando nuestra oración y guiando nuestro camino. Este texto es francamente alentador. Porque qué esperanzador que en medio de la angustia, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, incluso en la muerte y el duelo, incluso también en medio de una pandemia como la que estamos ahora, Él está oyendo y Él está actuando. Y está actuando para que experimentemos su bondad. Así el Maestro nos invita a perseverar. Sigan adelante, sabiendo que el Padre es bondadoso. Sus pruebas son oportunidades para conocer más de su carácter. Su mano está con nosotros y está en nosotros para conformarnos más a la imagen de Cristo. Sobre todo hemos de recordar que Él ya nos dio la mayor de sus bondades, el mayor de sus regalos, Jesucristo, su único Hijo, que decidió entregarse a sí mismo por nosotros. En tiempos como el que estamos viviendo nos cuesta entender la bondad de Dios. Pero la sencilla verdad de que el Padre es bueno es algo que debemos recordar cada día. Tenemos un Padre bondadoso que da sus bondades a sus hijos por gracia. Incluso cuando no responde mi oración. Tenemos un Padre bueno incluso cuando no hace lo que le pedimos. Conversaba esta semana con mi querida suegrita sobre este tema y nos acordamos de la escena de Jesús en Getsemaní. En el huerto de Getsemaní Jesús vivió la angustia dura de una petición no concedida. Él dijo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Su alma estaba muy triste, dice el texto. Estaba en agonía hasta la muerte, dice. En toda su humanidad, lleno de angustia, dice, Padre, si es posible, pasa esta prueba de mí. Orando, sufriendo y llorando, dice, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Hágase tu voluntad y no la mía. Y eso nos muestra al mismo tiempo un modelo de perseverancia. En esos momentos cuando sí pedimos lo bueno, pedimos por sanidad para quienes amamos, pedimos por la conversión de un ser querido y con lágrimas como el Maestro decimos, por favor Señor, si es posible, hazlo. Y con más lágrimas incluso, pero que se haga tu voluntad y no la nuestra. Jesús no pretende negar la dura realidad de nuestra angustia ante esos momentos, cuando sentimos que nuestra oración no está recibiendo respuesta, cuando sentimos que Dios no nos está escuchando y cuando pensamos y vemos que en realidad no hay ningún camino por delante para seguir. Jesús nos niega que hay momentos donde sentimos y decimos en oración, Señor, ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? Al contrario, el Maestro lo sabe. Y por eso en este texto el Señor Jesucristo nos ofrece su abrazo, nos ofrece su consuelo, nos ofrece aliento. Es un texto alentador porque nos dice, recuerden la identidad y el carácter del Padre, que es bueno. Recuerden quién es Él, clemente y compasivo, lleno de gracia, de amor y fidelidad. Así que nos anima, nos dice, confía que su propósito es bueno, que su voluntad es agradable y perfecta, y que Él sigue en control. Sigue siendo no solo soberano, sino bondadoso.
Así que este Padre bondadoso, aun cuando estemos en valle de sombra de muerte, no tenemos ninguna razón para temer ante el mal, porque el Padre bondadoso está con nosotros. Jesús nos anima a que cuando estemos pidiendo, Él oirá y responderá. Incluso cuando no nos contesta aún, Él está escuchando. Él está al lado nuestro, nos tiene de la mano, como un padre con su hijito. Incluso cuando no es el tiempo de la respuesta. Cuando estamos lidiando con nuestro pecado, por ejemplo, con nuestro duro carácter, intentando aplicar todas estas cosas que vimos del Sermón del Monte, intentando vivir como Él nos ha pedido todo este tiempo, perdonando, poniendo la otra mejilla, y volvemos a tropezar de nuevo en lo mismo, y nos duele porque nos cuesta tanto, y ya no queremos ser así, onda, cuando estamos en el momento de oración de confesión de pecado nos da vergüenza. De nuevo, Señor, perdón por esto. Y tantas veces decimos como Pablo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? En esos momentos, cuando aún no es tiempo de que el Señor nos cambie, el texto nos dice, persevera, sigue adelante, porque el Padre bondadoso, Él comenzó una buena obra y nos está transformando para perfeccionarla el día que Cristo vuelva. El Padre, como un Padre bondadoso, nos tiene de la mano a sus hijos. Incluso también cuando no es tiempo de la respuesta de nuestras oraciones, cuando no es tiempo de la sanidad que tanto anhelamos y por la que oramos, cuando pasamos dolor, sufrimiento y enfermedad, podemos estar seguros de que Dios está ahí con nosotros, escuchando atento, y que responderá a su tiempo, y responderá con lo mejor para nosotros, su voluntad buena, agradable y perfecta. Contestará llevando adelante su plan, que revelará su tiempo. Incluso cuando a veces la respuesta sea un no. Porque tal vez en su plan la sanidad no llegue en esta tierra. Pero ya viene el día donde como hijos de la mano del Padre cruzaremos juntos. Y allí en esa nueva tierra seremos todos renovados. No habrá más dolor, no habrá más enfermedad y no habrá más muerte. Ya viene el día de Jesús el Señor. Y esa es nuestra esperanza certera y final. Hermanos, hoy Jesús quiere renovar nuestra esperanza. Nos dice, sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. Porque el Padre es generoso para dar sus bondades. Para dar sus bondades a sus hijos. A sus hijos. Al Padre le importamos. Al Padre le importa a usted y le importa yo. Y eso es reconfortante. Así que siga adelante y persevere en el camino que tenemos por delante. En medio de las pruebas, sabiendo que Él está aquí con nosotros, a nuestro lado. Nos tiene de la mano, está oyendo nuestro clamor. Y nos dirige hacia lo mejor. Aferrados a la convicción de que el Señor quiere nuestro bien. Confiando en que su voluntad es buena y agradable y perfecta. Caminemos el camino que tenemos por delante. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Tengamos un momento de oración. Señor nuestro, queremos darte gracias por esta palabra que nos desafía hoy día. Confesamos, Señor, que muchas veces hemos perdido la esperanza con la oración. Confesamos, de hecho, que a veces hemos sentido que no nos oyes, o que a veces en medio de la prueba hemos dudado de tu bondad y de tu propósito. Te rogamos, Señor, que nos guíe a seguir persistiendo, que renueven nuestras fuerzas para seguir orando, para seguir confiando en tu voluntad, para seguir orando porque tú traigas sanidad a las personas que amamos y están enfermas, que tú traigas salvación a quienes nos importan y aún no te conocen. Permítenos seguir pidiendo, seguir llamando, seguir proclamando tu evangelio. Renueva nuestra esperanza, Señor, con tu Santo Espíritu. Y renueva nuestra fuerza, Señor, porque a veces nos cansamos. Renueva nuestra fuerza para seguir conociéndote, para seguir confiando en que tú eres bondadoso. Recuerda nuestra mente, recuerda nuestro corazón que tú estás cerca, estás aquí al lado nuestro, en medio de nuestra angustia. Señor, reconocemos, de hecho, nuestra pequeñez,
Reconocemos lo pequeños que somos ante tu eternidad, oh Padre. Tu plan es mucho más grande que nosotros y a veces somos así como niños en el camino que no sabemos hacia dónde va la vida, no sabemos el futuro. Pero te rogamos, Señor, que nos permitas comprender más tu voluntad, comprender más la vida desde tu perspectiva, Señor. Enséñanos, ayúdanos a no mirar solo lo que tenemos al frente. No mirar solo el desafío que estamos pasando, sino poner los ojos en la eternidad. Enséñanos a mirar que nuestra esperanza final no está aquí en esta tierra, está en ti, en tu carácter, en tu plan, en tu eterno pacto, Señor. Y enséñanos, Señor, que cuando no podemos ver, cuando nos cuesta, Señor, tú estás ahí. Ayúdanos a confiar en eso. Estás a nuestro lado guiando no solo toda la historia para tu gloria, sino que también guiándonos a cada uno. Eres nuestro Padre que está cerca, que nos tiene de la mano. Nuestro Padre bondadoso que dirige nuestra vida hacia tu bondadoso propósito. Señor, también te pedimos que como iglesia nos enseñes a tener una fe activa, Señor. Una fe que toma iniciativa para amar a los demás. Para ser como Jesús hizo. Que siendo Dios decidió dar su vida. Decidió hacerse hombre y servir. Enséñanos a ser un pueblo que hace, un pueblo que sirve, un pueblo que tiene una fe activa que refleja tu carácter. Una iglesia amorosa y compasiva, una iglesia misericordiosa. Motívanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Para que incluso en estos tiempos difíciles que estamos pasando, nuestro corazón tenga una disposición activa de amor a los demás y no una preocupación egoísta a nosotros mismos. Enséñanos a hacer con los demás como tú hiciste con nosotros. Te pedimos esto, Señor, y te lo seguiremos pidiendo confiados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, los capacite en toda buena obra, para que hagan su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por tanto, ahora vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Queridos hermanos, tenemos, terminando ya nuestro servicio, tenemos algunos avisos para esta semana. El primero es que como cada semana tenemos nuestros grupos de vida. El día miércoles el grupo de Limache y el día viernes el grupo de vida de Viña. Y hoy día a las 18 horas me avisan también que tienen reunión del grupo de Eunice, las mujeres de Viña. Finalmente, tal como el pastor Geo nos dijo la semana pasada, tenemos un desafío de traer esta vida y dinámica de amor en la comunidad a lo real. Y el desafío es que usted esta semana llame a alguien. Llame a algún hermano de la iglesia una vez por semana. Que como decía el pastor, hermanos de Limache llamen a hermanos de Viña llamen a hermanos de Limache. Que compartamos, pese a que estamos distanciados físicamente, compartamos como una comunidad unida los valores del reino. Lleguémonos a ese desafío para esta semana, hermanos. Que el Señor les bendiga.